Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Están muy cardiológicos hoy, eh, inflamados con los electrocardiogramas. Bueno, les cuento un poquitito lo que hoy va a ser el último encuentro de cardiología por lo menos el ciclo mío. En la primera parte yo voy a charlar un rato sobre fibrilación auricular y en la segunda parte la doctora Gisela Steinberger, que es ecocardiografista y una especialista en miocardiopatías, va a charlar de ese tema específicamente, miocardiopatías. Les cuento un poquitito el tema de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy común, particularmente con la edad. Y esto del estudio de Framingham, ¿se recuerdan? El estudio de Framingham era una cohorte que empezó en la década del 40 y fueron siguiendo a la gente a lo largo de décadas. Todavía hoy en día siguen a los nietos de estos pacientes. Y ellos observaron que en gente joven era poco común, pero ya entre los 65 70 años llegaba al 7%, y por encima de los 80 años casi una de cada 5 personas tiene fibrilación auricular. Es una arritmia extraordinariamente frecuente y se estima que un tercio de los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser originados por la fibrilación auricular. De tal manera que estamos en una enfermedad muy prevalente, la van a ver muy frecuentemente en el consultorio, y ya con el doctor González Urgaray es muy fácil de diagnosticar. Bien. Duplica el riesgo de muerte epidemiológicamente, aunque no todo el riesgo de muerte es atribuible a la fibrilación auricular, y ahora vamos a ir viendo cómo esto se maneja clínicamente. Hay varias clasificaciones de fibrilación auricular. Las clasificaciones, desde el punto de vista médico, digamos, hay clasificaciones que son ontológicas, es decir, que definen exactamente la patología, y otras que son operativas. Traducido a castellano, si ustedes ven a un paciente, le tocan la panza, tiene fiebre y hace defensa, es un abdomen quirúrgico, ¿de acuerdo? Ahora puede tener una apendicitis, puede tener una perforación intestinal, puede tener muchas cosas, pero hay que operarlo. Eso es un diagnóstico operativo. Esta clasificación es más bien operativa. Es la misma fibrilación auricular, pero en diferentes momentos ustedes toman diferentes decisiones, entonces se pretende clasificar de esta manera, podemos ver que hay muchas superposiciones. Esta le diría es la clasificación que más usan todas las guías. Dicen fibrilación auricular aguda, menos de 48 horas de evolución. Vamos a ver después por qué. Y luego más de 48 horas de evolución o otros contextos o que recurre, y están lo que se llama las 3P: paroxística, persistente y permanente. Paroxística es ese cuadro que se reitera, el paciente tiene un episodio, a los pocos meses tiene otro. Bien. Persistente es cuando dura ya varios días, a veces dura meses, a veces puede durar años. Y lo que llamamos permanente es aquella que hace mucho tiempo que está. Pero en realidad la diferencia entre persistente y permanente es más bien la actitud que vamos a adoptar. Es decir, nosotros podemos decir, esta arritmia yo no la voy a cardiovertir por diferentes motivos, o la cardiovertí y fracasé, la considero permanente, no voy a hacer otra cosa. A la que yo considero persistente, voy a tomar otras conductas. No hay una delimitación exacta entre estas dos clasificaciones, por eso digo que es una clasificación más bien operativa que una entidad exacta. Hay otras palabras o calificativos que se le pone a la fibrilación auricular: primaria versus secundaria. Primaria sería la que aparece mayormente en gente joven, gente de 35, 40, 50 años, que no tiene ninguna cardiopatía y de repente empieza a hacer episodios de fibrilación auricular. Se vio después de la epidemia de COVID un aumento de la incidencia de fibrilación auricular. Es una de las pocas consecuencias cardiológicas reales que trajo el COVID. Secundaria sería consecuencia de alguna otra cosa, y la mayoría de las fibrilaciones auriculares son secundarias. En general, el paciente que tiene hipertensión arterial, que ha tenido un infarto, que ha tenido alguna enfermedad, aparece la fibrilación auricular a acentuar su patología. Por eso duplica la mortalidad. No toda la mortalidad es causada por la fibrilación auricular, sino que es un elemento más de diferentes cardiopatías. Después viene esto del primer episodio. ¿Por qué está diferente el primer episodio? Porque hubo ahora una serie de estudios que dicen, ¿qué es lo que hacíamos históricamente con el primer episodio?
La mayor parte de los primeros episodios cortan solos. La mitad de eso no vuelve a recurrir por mucho tiempo, que sí que no es un cuadro muy maligno, pero hay un grupo de gente que hizo un abordaje agresivo. Dije, bueno, el tipo tiene por primera vez episodio, vamos a darle con todo, vamos a hacerle ablación, etcétera, etcétera, y lo vamos a comparar con tratamiento médico y después vamos a ver un estudio, por eso está esta delimitación del primer episodio. Después otra arritmia muy común son las CFA posoperatorias, por supuesto en cirugía cardíaca es casi un 30% de los pacientes que tienen FA, pero en muchas otras operaciones, por el paciente le baja el potasio, diferentes, tiene fiebre, etcétera, que desencadena fibrilación auricular. Y otro grupo, digamos, diferente, lo que llamamos la FA autolimitada detectada por dispositivos. Hoy en día muchas veces ustedes van a recibir pacientes que le traen el marcapasos y la persona que controla el marcapasos dice, mira, tuve un episodio de fibrilación auricular el 27 de julio a las 3 de la tarde porque los marcapasos graban todo. Entonces los marcapasos, los cardiodefibriladores, hay unos registradores permanentes, detectan episodios de fibrilación auricular, a veces breves, totalmente inaparentes, y hay todo un debate alrededor de qué hacer con esos episodios. Vamos a charlar un poquitito sobre ese tema. ¿Qué consecuencias tiene la aparición de una fibrilación auricular? Habitualmente, ustedes recuerdan que normalmente nosotros tenemos 60, 70, 80 latidos, el ritmo sinusal, y en la medida que corremos podemos llegar a 150, 180. En el momento de la fibrilación auricular, la aurícula dispara 800 estímulos. ¿De acuerdo? Esa es la estimulación de la aurícula. Si no tuviéramos nodo auriculoventricular, moriríamos instantáneamente. ¿De acuerdo? Pues no podemos llegar a esa frecuencia. Entonces, gracias al filtro que le hace el nódulo, una persona que tiene un nódulo muy sano puede tener 170, 180 por minuto, y las personas cuanto más mayores, más el nódulo se retrasa, pueden tener 120, 80, diferentes grados de bloqueo. Pero lo característico es el aumento de la frecuencia cardíaca. Lo segundo es la pérdida de la patada auricular. ¿Para qué sirve la patada auricular? Cuando ustedes están en ritmo sinusal, 70 por minuto, en el momento que se contrae la aurícula, que es al final de la diástole, llena un 5% del ventrículo. Es decir, que bajas frecuencias contribuyen muy poco a la patada auricular. Pero cuando ustedes están corriendo y tienen 150 por minuto, la patada auricular, la diástole es mucho más corta, esa patada auricular puede contribuir hasta el 40% del llenado ventricular. Por eso la tolerancia a la pérdida de la patada auricular es muy buena en baja frecuencia y muy mala en alta frecuencia. Por eso nosotros a los pacientes con fibrilación auricular le bajamos la frecuencia. Porque ya ahí la pérdida de patada auricular no adquiere tanta relevancia. ¿Queda claro esto? Concepto bien. El otro problema es que la aurícula, si ustedes la miraran, y el término fibrilación auricular vino de las filmaciones del cine de la aurícula, donde vean que la aurícula se movía como fibras así, pero le pusieron por ese motivo. El aleteo parecía que se movía como alas, digamos, cuando lo filmaban, cinematográficamente se le puso esa nomenclatura. Este movimiento digamos, anómalo y muy poco expulsivo hace que en los recovecos de la aurícula se generen trombos, particularmente en la orejuela de la aurícula izquierda. La orejuela de la aurícula izquierda es la verdadera aurícula. Embriológicamente, esa es la aurícula. Luego, la vena se dilató y vienen otras venas a desembocar ahí, eso es lo que llamo hoy la aurícula izquierda, y el pedacito que quedó era lo que era la aurícula embriológicamente. 90% de los trombos están en la orejuela, ¿no? Así que es un tema muy relevante tomar en cuenta eso. Incluso hoy hay tratamientos para atacar solamente la orejuela para resolver el problema. Nos ponemos en el contexto de la fibrilación auricular aguda, que salvo todos los que hacen guardia ven este tipo de episodios. A ustedes les llega un paciente con una fibrilación auricular aguda y ustedes tienen dos situaciones. El paciente está en emergencia, el paciente está con angor, está con bajo volumen minuto, tiene una frecuencia cardíaca de 200 por minuto, está chocado, hipotenso. Eso hay que cardiovertirlo, ¿no es cierto? Se le hace una breve anestesia, se le pega un paletazo, 90 y pico % responde a la cardioversión. Esa sería la indicación de la cardioversión aguda. Paciente con descompensación hemodinámica,
con sintomatología. Si el paciente no tiene emergencia, ustedes ahí tienen diferentes actitudes. Una actitud es esperar. ¿Por qué? Porque la mitad corta sola. Mucha gente que dice, le di digoxina y cortó. Le di un beta bloqueante y cortó. Los beta bloqueantes es igual que el placebo, la digoxina es igual que el placebo. No hay diferencia, hay muchos estudios controlados. Pero con placebo también revierten, porque el 50% revierte sola. ¿De acuerdo? Entonces a veces uno le da digoxina y pareciera que eso tuvo efecto, pero eso no es así. Entonces, si no hay emergencia, uno lo observa y si quiere cardiovertirlo, se hacen diferentes estrategias por vía intravenosa, diferentes tratamientos. Esta es una encuesta de años atrás para ver qué hacían los médicos argentinos en ese periodo, que es bastante parecido, que hace ahora en 800 y pico de pacientes en centros con residencias en cardiología. Y de los pacientes que llegaban con FA de menos de 48 horas, el 90% de los pacientes se iban con ritmo sinusal. Así que la actitud era cortarla. ¿Con cómo se cortaba? La mayoría le hacía cardioversión farmacológica. La droga más usada en la Argentina es la amiodarona, el goteo de amiodarona. El goteo de amiodarona tiene dos efectos positivos: baja la frecuencia y tiene una alta tasa de reversión, pero no inmediata. Tarda 2, 3, 4 horas. Esto es el esquema habitual. Una minoría hacía cardioversión eléctrica. En algunos casos hubo observación y los pacientes revirtieron, y algunas otras estrategias de otro tipo de fármaco, como el normorritmina, es decir, la propafenona, la flecainida, inyectable. Hoy en día una droga que se llama Vernacalan, que es bastante cara, pero se puede utilizar también. En general, la fibrilación auricular aguda es un problema muy sencillo, digamos, de manejar en la guardia con este tipo de manejo farmacológico. ¿Qué se hace con el paciente que vino con una fibrilación auricular aguda con el tema de la anticoagulación? En teoría, si lleva menos de 24 horas no hay posibilidad de embolia, pero hay estudios que muestran que pasadas las 12 horas en adelante hay una pequeña tasa de embolia. Entonces muchos, antes de revertirla, se lo anticoagula, se da heparina en dosis de anticoagulación, por lo menos por esas primeras horas, ¿no? Es un tema discutible, pero en general es la conducta más frecuente. ¿Lo dejan al paciente anticoagulado o no? La mayor parte de los cardiólogos lo dejamos anticoagulado por lo menos durante un mes. No hay mucha literatura que confirme eso, pero cuanto más riesgo tiene el paciente, vamos a ver los scores de riesgo para embolia, más uno lo deja por lo menos en ese periodo y después se evalúa, se le hace un eco, se ve si la aurícula está grande, bien. Recuerden que la mayoría de las fibrilaciones auriculares, particularmente en gente grande me refiero a más de 60, 65 años, tienen un sustrato. El paciente o es hipertenso, no está bien controlado, tiene algún grado de insuficiencia cardíaca, tiene alguna otra cosa. Entonces hay que explorarlo en forma completa. La arritmia es una parte del fenómeno global, no es el problema ese solo. Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente viene al consultorio, empezó con unas palpitaciones el lunes, viene el viernes? Ya lleva 4 o 5 días de fibrilación auricular, más de 48 horas. Lo clásico que hacemos en estos casos es controlar la frecuencia, beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos, digital, lo que ustedes tengan a mano, tengan experiencia. Se le hace 3 o 4 semanas de anticoagulación y luego se hace un programa de una cardioversión diferida. Esto es lo clásico, ¿de acuerdo? Hay una alternativa que es, supongamos que el paciente tiene riesgo de anticoagulación, está operado recientemente de alguna operación que puede ser sangrante o alguna cosa, entonces uno dice, bueno, me tiro el lance, le hago un eco transesofágico y si no tiene coágulos, particularmente en la orejuela, yo me animo a hacerle una reversión eléctrica, es una alternativa. Bien. Si no hay coágulos, se hace un bolo de heparina y se hace una reversión. Esta actitud fue evaluada en un estudio prospectivo, que es el estudio ACUTE. En este estudio, la que ustedes ven en violeta son los resultados del eco transesofágico y lo que ustedes ven en verde es el tratamiento clásico de no cardiovertirlo, esperar 3 semanas y tratarlo. Y lo que observó es casi el doble de mortalidad, cosa que hizo que esta práctica no se aplique habitualmente. Si usted me dice por qué tuvieron doble mortalidad, no sé, no fue significativo, pegó en el poste,
pero 1% en el grupo clásico, 2,5% del otro grupo, dejó mucho miedo en este sentido, ¿no? Así que es una práctica que habitualmente no se hace, salvo, como le digo, casos que no hay más alternativas. Si el paciente no puede anticoagularse o el paciente está muy descompensado, sean 5 días, está muy taquicárdico, hipotenso, yo sé que usted dice, no puedo bajar a la frecuencia cardíaca con confiabilidad, se le hace un eco transesofágico y uno se tira al ARS. ¿Bien? ¿Acabamos bien? ¿Preguntas? Vamos. Bien, vamos ahora a la fibrilación auricular que ya está instalada hace un tiempo, está persistente, que uno dice, bueno, ya la tiene bastante tiempo, ¿qué hago? ¿La corto o no la corto? En mis primeros años de residencia, cortar la fibrilación auricular era una religión mandatoria. Es decir, nosotros tenemos pacientes que hemos hecho 6 veces cardioversión, cada vez que se fibrillaba, internábamos de nuevo, lo cardiovertíamos, recurríamos, lo internamos de nuevo, ¿verdad? Decían por lo menos 3 veces, ¿no es cierto? Bueno, esta era la actitud. Pero no había estudios controlados y recién en los años posteriores se hicieron investigaciones. Entonces, lo clásico era revertir a sinusal, manteniendo la medicación profiláctica. Habitualmente uno, si quiere revertirlo a ritmo sinusal, empieza con drogas de acción corta, como es la propafenona o el flecainide, y en algunos casos puede utilizar también amiodarona. La amiodarona es la más potente de todas, sin ninguna duda, es la que más previene recurrencias. La quinidina es una droga que ya no se usa más, pero trae muchas QT prolongado, torsa de Poix, muchas muertes, digamos, es una droga que ya afortunadamente salió del Vademécum. ¿Cuál es la intención? Evitar anticoagular, esa es la idea, lo clásico. El problema es que la mitad o el 70% vuelve a tener fibrilación auricular en el próximo tiempo y la posibilidad, si el paciente no se da cuenta que una embolia puede ser elevada y a su vez muchos fármacos tienen efectos adversos. Bien, entonces hubo 2 estudios muy grandes y 3 estudios chicos que evaluaron randomizado. A esta mitad, cardioversión eléctrica, vuelve otra vez cardioversión eléctrica, etc. A esta mitad le damos el tratamiento para bajar la frecuencia. Así son estos estudios, ¿de acuerdo? Estos estudios controlados. El control de ritmo era reversión a sinusal y mantenerlo con medicación. Control de frecuencia era dejarlo con la fibrilación auricular y mantener la frecuencia más bien lenta. En teoría, ambos grupos fueron anticoagulados, pero en la práctica no ocurrió exactamente eso. Y esto es un poco uno de los resultados del estudio. ¿Qué porcentaje de pacientes se quedó con ritmo sinusal si le controlaban la frecuencia o le controlaban el ritmo? Y vemos que los que les controlaban el ritmo, si lo cardiovertían, había más porcentaje con ritmo sinusal. Eso era uno de los objetivos. Pero en realidad el ritmo sinusal no es el punto. El punto es si el paciente se muere, se interna, se complica. Esa es la cosa. Y la tendencia fue negativa, es decir, el verde serían aquellos que se les revertía. Y vemos que el verde tuvo un poquito más de mortalidad. Este es en el metaanálisis, este es el estudio AFIRM, que es el estudio más grande, y este es el metaanálisis. Así que la tendencia es a un incremento de la mortalidad y a un incremento de la CV. Así que no es mandatorio revertir todas las fibrilaciones auriculares. Bien, hay que ser muy cauteloso y analizar caso por caso muy meticulosamente. Bien, entonces hubo más reinternaciones, si bien tenían más cantidad de ritmo sinusal, una tendencia a mayor mortalidad. Y como le decía, una vez que uno lo deja al paciente con la fibrilación ya no se interna, pero si cada vez que se fibrila hay que internarlo, se plegó 5 internaciones y el otro no se internó nunca. Esto es mucho mejor calidad de vida. Bien. Y acá vino uno de los ruidos, digamos. El 72% de las embolias eran pacientes que no estaban anticoagulados. A pesar de que el protocolo decía que iban a estar igualmente anticoagulados, muchos médicos lo que hacían, una vez que estaba con ritmos sinusales, suspendía la anticoagulación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un paciente con fibrilación auricular que tiene factores de riesgo, como vamos a ver ahora, para embolia, hay que dejarlo anticoagulado por un tiempo prolongado, a pesar de que recupere el ritmo sinusal. Porque en esas recurrencias es cuando vuelve a hacer la embolia, y esta es una de las evidencias que se dio en este estudio. Entonces, como conclusiones de este intercambio de ensayos,
quedarse fibrilado es una buena alternativa a esta intención de revertir. Hoy cambió un poquitito quizá porque tenemos la ablación, que es un método agresivo de corte de la arritmia, pero la ablación también tiene complicaciones, no es totalmente efectivo, es un tema de debate y para especialistas. Entonces, si el paciente ya tiene esto, seguramente lo vamos a derivar ni siquiera a un cardiólogo, a un electrofisiólogo, para que analice si es viable o no esa conducta. Muchas veces que aun cuando se intente volver a sinusal con cualquier intervención farmacológica, es muy importante mantener la anticoagulación por un periodo prolongado si el paciente tiene factores de riesgo para embolias. Y esto es un tema críticamente importante. Bien. En un ratito vamos a discutir los factores de riesgo. El otro tema interesante es el tema de los pacientes que tienen FA corta. Si el paciente un día está sentado, de repente empieza con taquicardia, se toma un flecainide, 2 flecainide, a las 2 horas le corta. Hay muchas de estas arritmias, se tratan con una técnica que se llama pill in the pocket. Pill in the pocket es uno tiene las pastillas en el bolsillo y si uno ya sabe que con el flecainide le corta, se toma 2 flecainide, cuando se le corta, con el propafenona le corta. Es una forma de manejar el tema. Bien. Lo que se observó es que estas formas recurrentes de arritmias tienen complicaciones como el ACV isquémico, no son inocuas, de tal manera que no hay que dejar de anticoagular a estos pacientes si es que tienen riesgo verdadero. Este es un ejemplo anecdótico. Yo atendí a un paciente que era un contador muy obsesivo, entonces él anotaba cada vez que tenía episodios de fibrilación auricular, anotaba el día y cuántas horas le duraba, qué porcentaje el día. Entonces acá ven, del año 2015 tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 episodios. Ninguno le duró todo el día, algunos duraban el 30% del día, seguía exactamente la hora, bien. Y esto es a lo largo de los años. A veces la fibrilación auricular paroxística tiene este comportamiento. Viene, va, viene, va, viene, va. Ahora, este paciente todo este tiempo estuvo anticoagulado. Entonces acá no le trae ningún riesgo, el paciente lo maneja, sabe que en unas horas se le va a cortar, vive con eso. Si no se lo banca, bueno, se lo deriva a una ablación. Por caso por lo menos anecdótico. No tuve ningún otro paciente con este grado de obsesividad que anotara las arritmias. Esta fibrilación auricular paroxística muchas veces uno la diagnostica en el Holter también. ¿Cierto? Uno ve, por ejemplo, este es un paciente que está con una fibrilación auricular, acá revierte a sinusal, acá estaban con la fibrilación auricular, se enlenteció y revertió a sinusal. Y es bastante común de ver en los Holters. El tema de estas fibrilaciones paroxísticas o breves se aplica mucho al tema del ACV criptogénico. Hay muchas personas que tienen ACV y ustedes no le encuentran, no tienen nada en la carótida, no tienen ninguna otra patología que lo explique. Obviamente son gente añosa, la mayoría tienen condición de aterosclerosis, pero no queda el diagnóstico preciso. Eso es lo que se llama el ACV criptogénico. ¿Qué se hace en el ACV criptogénico? La primera pregunta es, ¿no será que el paciente tiene una fibrilación auricular y no nos dimos cuenta? Entonces habría que anticoagularlo. Queda clara la pregunta. Entonces lo que se hicieron fue colocar monitores. Hay un monitor que se coloca con una pequeña incisión, es como si fuera el tamaño de esto, en USB, se coloca debajo de la piel y es como un Holter que puede durar 3 a 6 meses. Bien, entonces lo que se observa es que dependiendo del tiempo de monitorización, la tasa de fibrilación auricular aumenta bastante. Cuando nosotros hacemos Holter, muchas veces nos derivan pacientes y dicen, mira, este paciente tiene un ACV criptogénico, hacele un Holter, realmente no llega, en mi experiencia, ni al 1%, casi nunca encontramos. Pero si ustedes lo monitorizan por un mes, es casi el 15%. ¿Vamos? Así que esta es una de las indicaciones de monitoreo prolongado para la detección de fibrilación auricular. Bien. Ahí vamos bien. Este es el estudio que yo les comentaba antes, que se publicó en el año 2020. Ellos lo que hicieron es tomar pacientes con primer episodio de fibrilación auricular, sea paroxística o sea reciente. En general, en promedio, no llevaba más de 36 días de ese primer episodio, y lo que hicieron fue randomizarlo a 2 tratamientos. Un tratamiento agresivo, que es lo que llama ahí control del ritmo, y un tratamiento usual.
Los estudios que yo le mostré antes de control de ritmo eran con drogas y muy poca ablación. Este fue un estudio donde un porcentaje de pacientes fueron ablacionados. Entonces ellos lo que observaron es que disminuyó la muerte cardiovascular en forma significativa, disminuyó la incidencia de ACV, incluso a 5 años hubo la misma tendencia, menor ACV, menor mortalidad, y el punto final principal del estudio, que era ACV o muerte, se redujo. Es decir, que en este estudio por lo menos parecería que nosotros, todo paciente con una FA reciente, tendríamos que pasarlo por una trituradora de ablación, etcétera, etcétera. Así bien este es un estudio de mucho valor, es un estudio académico en instituciones universitarias, con operadores de muy primer nivel, y no es lo que se hace en la práctica. Pero quería mostrárselo porque es una muestra de para dónde va el tema. Muy probablemente con el correr del tiempo sea más agresivo en la medida que los procedimientos de ablación. Hoy en día la ablación tiene un 70% de éxito, pero si la ablación llegara a un 90% o más de éxito, probablemente la conducta sea mucho más agresiva. Bien. Entonces, como cosa global en estos pacientes persistentes, cuanto más reciente es la arritmia, más tendencia a intentar control de ritmo. Si el paciente ya la tiene hace 6 meses, 9 meses, en general lo dejamos. Este estudio que mostré recién, que se llama Early Atrial Fibrillation, usaron en el 20% de los pacientes ablación, plecainide, propafenona, amiodarona, y hoy en día hay un montón de estudios que están discutiendo este tema. Probablemente vamos a tener novedades en los próximos años. Como tema de control de frecuencia, hasta ahora es lo más preferible en pacientes que no es reciente o es permanente, y en todos los casos, si el paciente tiene condiciones de riesgo, se anticoagula. Vamos a charlar un poco del tema de anticoagulación, que es un tema crucial en el manejo de esta patología. La FA se asocia 5 veces con mayor incidencia de ACV, duplica el riesgo de ACV si le sacamos otros factores, y prácticamente la incidencia de ACV es 5%. Es uno de cada 20, aproximadamente 4 o 5% por año. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene más riesgo, puede tener 8 a 10% por año. Y la FA responsable 1/3 de los ACV. Así que estamos hablando de una patología realmente con mucha implicancia sanitaria. Años atrás, hace 20 años, se hicieron un montón de estudios con dicumarínico como antagonista de la vitamina K. En la Argentina se utiliza mucho el Sintrón, ¿cierto? En Estados Unidos más la warfarina, ¿no? La cenocumarol o la warfarina. Esto es lo que muestra, si ustedes están familiarizados con estas tablas Forest Plot, esto sería empate, ¿no? La que está en la línea, riesgo relativo 1, y vemos que sumado el riesgo relativo fue 0,36. ¿Qué quiere decir esto? Que los dicumarínicos evitaron las 2/3 partes de las embolias. Hay muy pocos tratamientos en la práctica médica que reducen 2/3 partes de un problema, cualquiera que sea ese problema. ¿De acuerdo? Realmente drogas que mejoran la sobrevida de insuficiencia cardíaca con 20%, un 15%. 65% es excepcional. ¿Por qué? Porque el mecanismo patológico acá es la embolia y los anticoagulantes previenen la embolia, y esto fue homogéneo en todos los estudios. Así que este es un resultado muy duro, y les recuerdo, no hace mucho tiempo que las FA se anticoagulan, solo en los últimos 20 años, nada más. También mostraron que con dicumarínicos en más de 4.000 pacientes había un descenso de la mortalidad de un 26%, que es un número muy, muy alto, y un 60% de disminución de la incidencia de ACV. En términos absolutos, se ahorran 3 ACV por año, 1,5 muertes por año. Sí, son drogas muy, muy potentes de todo punto de vista y muy, muy impactantes. ¿Qué alternativas tenemos a la anticoagulación? Una de las alternativas es el uso de antiagregantes, por ejemplo el clopidogrel u otros antiagregantes. Dado que el clopidogrel es una droga muy activa como antiplaquetario, se pensó que quizá podía ayudar también en prevenir fibrilación auricular, y se hizo un estudio muy grande, que es el estudio ACTIV, 6.700 pacientes, y ustedes ven, este es el riesgo de los pacientes con clopidogrel aspirina, y la línea de abajo con antagonista de la vitamina K. Una gran diferencia a favor de los dicumarínicos. El riesgo relativo es casi un 50% más de eventos con clopidogrel aspirina. La tasa de hemorragias
fue similar en los dos. Esto vale la pena recordarlo. Ustedes tienen muchos pacientes, por ejemplo, coronarios, que el otro día hablamos. Después de un stent, el paciente se va con aspirina, clopidogrel. Es como si el paciente estuviera anticoagulado. La tasa de complicaciones hemorrágicas mayores es muy alta. Por eso tratamos de suspender la doble antiagregación lo antes posible. Acá no solamente la tasa de sangrado es muy alta, sino que es inútil para prevenir embolias. Así que no es una asociación factible para usar en pacientes con fibrilación auricular. Y esto nadie lo hace, está contraindicado. En este cartel no hay indicación para doble antiagregación plaquetaria en pacientes con fibrilación auricular. Los dicumarínicos, ustedes saben, son veneno para ratas. ¿Sí? Son antagonistas de la vitamina K y las ratas se mueren con ese veneno porque sangra justamente, así que las mata por sangrado. Es una droga que se empezó a usar en la década del 50, pero es una droga compleja que requiere un especialista, un hematólogo que le haga controles periódicos, etcétera, etcétera, y siempre trae dolores de cabeza, de tal manera que en la práctica cotidiana la mayor parte de los pacientes no recibe anticoagulación, y eso es lo mismo que se ve en la Argentina y en todos lados, y pocos pacientes están en rango cuando ustedes lo miran adecuadamente. Así que hay problemas con el manejo de los dicumarínicos. Los dicumarínicos son útiles, no cabe duda. Cuando se hizo este estudio que yo les comentaba antes de fibrilación auricular, casi el 80% de las embolias que hubo en fibrilación auricular, el paciente no estaba anticoagulado. Sin embargo, no tenía contraindicación. Solo 1 de cada 5 tenía contraindicación. Que si la gente no era anticoagulada por algún motivo, es muy viejo, yo qué sé, no cumple con los remedios, anda a saber qué, ¿verdad? La cuestión es que el paciente se quedaba sin tratamiento. La utilidad de los dicumarínicos es muy ajustada a la eficacia en controlar el RIN. ¿Sabe lo que es el RIN? Bien. Lo que hacen hoy en día siempre se mide en la capacidad de mantener el RIN entre 2 y 3 o 2,5 a 3,5 si el paciente tiene una válvula, entre 2 y 3. Una de las medidas que se utiliza terapéuticamente y que es muy útil es lo que se llama el tiempo en rango terapéutico. El tiempo en rango terapéutico es un cálculo que le hace pensar a ustedes de los 365 días del año qué porcentaje de días el paciente estuvo entre 2 y 3. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el paciente, ¿cómo se calcula esto? Bueno, vamos a suponer que el paciente el día viene al consultorio y el paciente está con 1,5. ¿Sí? Hoy es 1 de abril. Entonces yo le aumento la dosis. Y a fin de mes el paciente llega a 1,9. ¿Cuántos días estuvo entre 2 y 5? Ninguno. Entonces el tiempo rango terapéutico de ese mes es 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es acumulo 0. Vamos a suponer que yo le doy el remedio y el paciente al mes siguiente está en 2,5. Yo tengo que calcular que de 1,5 a 2,5 de a poquito fue aumentando. Entonces digo, más o menos la mitad de los días tardó en llegar a 2, la mitad tuvo entre 2 y 2,5. Entonces ahí se suman 15 días adecuados. Eso sería el tiempo rango terapéutico. Ese es el cálculo anual, vamos a ver ahora cómo se hace. Se considera aceptable entre 60 y 70%. Cuando ustedes vienen a un paciente con esas cartillas, ustedes reciben pacientes con cartillas que dice RIN tal y tal, etc. Bien. Esto lo pueden calcular con una planilla de Excel. Bien. Y esto es una publicación muy importante que muestra que la tasa de prevención de ACV es muy buena si el paciente está en 71 y 100, un poco menor entre 61 y 100, y es muy mala si está por debajo. Esto es sobrevida libre de ACV. Si acá el paciente tiene muy baja tasa de ACV y acá tiene un 35% de posibilidades de ACV. ¿Queda claro esto? Entonces es crucial el tiempo en rango terapéutico, crucial para que ustedes lo vean, y lo mismo pasa con la mortalidad. ¿Ustedes utilizan el tiempo en rango terapéutico? ¿Están familiarizados con eso? No. Bueno, es un tema muy importante. El RIN es un dato. Una forma es mirar a ver si casi todo el tiempo tiene el RIN entre 2 y 3 o no. Si ustedes ven que muchas veces no lo tiene, es un paciente probablemente para cambiar a otro hematólogo o a otro tipo de tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente hace de cuenta que toma dicumarínico, pero no está protegido. Nosotros hicimos un estudio, un relevamiento en la Argentina
que lo publicamos en el año 2017, que es el estudio Multicéntrico Terra, en el cual sumamos 14 instituciones, el Hospital Italiano, la Academia de Medicina, en este caso yo tengo el Hospital de Cruz, etc. Y lo que hicimos fue aplicar una planilla Excel, donde anotábamos, lo único que anotábamos era la fecha que venía el paciente y el RIN, fecha RIN. Y el aparato nos daba el tiempo de rango terapéutico. Después hicimos una aplicación, una app que se llama ACOMED, que años atrás la recomendaba en el curso, pero el laboratorio la bajó ahora, así que no la recomiendo porque no está. Pero ahí ustedes ponían los datos y les salía solo. Pero esta planilla de Excel, si quieren, se las mando, es muy, muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es poner el RIN, la fecha, y les sale el cálculo. Lo primero que aprendimos es que en la Argentina estos grupos anticoagulaban bien. El tiempo de rango terapéutico promedio era 66%. La mediana 67%. Es decir, la mayor parte de los pacientes estaban bien anticoagulados. Sin embargo, hubo algunas instituciones en promedio que tenían mal y había un número de pacientes, más de un 30%, que estaban por debajo de un rango adecuado, por debajo de 50. ¿Quedó claro este tema? Si esto es obsesivo, usted tiene que ver a cada una de las cartillas y fijarse si el paciente está bien o mal anticoagulado. ¿Podemos saber qué riesgo tiene el paciente sangrado? ¿A quién le damos nosotros anticoagulantes? Hoy en día el score que se utiliza es este score que se llama CHA2DS2. Es un score que da puntaje. Entonces uno le pregunta, ¿tiene insuficiencia cardíaca? Si tiene, vale 1 punto. Si es hipertenso, vale 1 punto. Si tiene más de 75 años, vale 2 puntos. Si tiene diabetes, vale 1 punto. Si tiene antecedente de ACV embolia, vale 2 puntos. Enfermedad vascular 1, edad 65 75, mujer 1. Perdón. Ahora hay una polémica sobre el tema de género, aunque parezca mentira, que se introdujo en la clasificación de las cosas. Entonces, la Sociedad Europea dijo, saquemos la mujer. Ahora el score no se llama más CHA2DS2, sino se llama CHA2DS2. Y le sacaron el género al tema porque lo de la mujer está en discusión, etc. Pero nosotros seguimos utilizando, más trogloditas, seguimos utilizando esta misma clasificación. Bien, ¿qué nos dice el puntaje de CHA2DS2? Nos dice que si el paciente tiene 0, tiene una tasa muy baja de embolias. Si el paciente tiene 1, puede llegar, esto es tasa anual, puede llegar al 1 o 2%, pero ya a partir de 2 está en 4%, que es una incidencia muy alta, y fíjense ustedes, 4 llega a 8% y 5 llega al 15%, 15% de embolias, ¿no? Y ACV, es una tasa muy alta. De tal manera que hoy en día la conducta se guía por eso. Hay otro score que es un score de sangrado. Entonces usted le dice al paciente, le aplico el score de CHA2DS2, le aplico el score de sangrado, que es este score de Haplet. Lamentablemente los dos scores van en conjunto, porque le da puntaje en los dos, si el paciente es hipertenso le da puntaje en los dos, si tiene ACV previo le da puntaje en los dos. Entonces muchas veces el que tiene más riesgo de sangrado es el que tiene más riesgo también de ACV, pero a veces no. Entonces si ustedes tienen, vamos ahora entonces al razonamiento, si el paciente tiene un porcentaje muy bajo y un porcentaje muy alto de sangrado, es un paciente para no darle ningún tratamiento. Ahí vamos por como mucho aspirina. La aspirina, ojo, que es una droga que produce muchas hemorragias, no es una droga inocua. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente el grupo 0 es el único grupo que no se anticoagula nunca, aunque a veces sale mal. ¿Bien? Pero no se anticoagula nunca. Yo tengo un paciente joven, 40 y pico de años, después de COVID empezó a hacer episodios de FA recurrente. El tipo tiene corazón totalmente sano, la aurícula perfectamente bien, no es hipertenso, no es dilipémico, es deportista, no es diabético, no tiene ningún factor de riesgo, y un día se le paralizó un ojo y hizo un episodio cerebrovascular, así que lo tuvimos que anticoagular. Yo me peleaba, el clínico lo quería anticoagular y yo no quería anticoagularlo por el score de CHA2DS2 y me la tuve que comer, para decirlo. Sí, realmente. Bueno, pues esto quiere decir que el score de CHA2DS2 es muy importante, pero puede fallar también. Pero en general uno toma la actitud de esa manera. ¿Cuáles son las indicaciones de las guías? Acá dice 2012, pero yo repasé las de 2024 ayer y dice lo mismo. CHA2DS2 0 no se usan antitrombóticos. CHA2DS2 1 es dudoso. Muchas veces, dependiendo de otros factores, se le da anticoagulación. Ustedes lo miran. Si ustedes piensan esto, 0, 1 no, y el resto sí, fíjese, más de 2, mayor o igual a 2, ya el paciente de más de 75 años ya tiene 2. El paciente que tuvo una ACV ya tiene 2.
Es decir, que se anticoagulan. Bien, hoy en día, de los pacientes que llegan al consultorio de más de 65 años, el 80% es anticoagulante. Es decir, uno tiene que buscar a quién no darle anticoagulante. Es raro que uno no lo dé. Y más por el miedo que da. ¿No es cierto? Realmente porque cuando vos tenés un paciente que está sano y de repente aparece una hemiplegia, la semana que viene es desesperante, digamos, la consecuencia para el profesional que lo atiende, ¿no? Así que uno tiene una tendencia a tratar de utilizar anticoagulantes. En los últimos años se desarrollaron muchos los anticoagulantes directos, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, que en un momento eran muy caros y que en este momento son bastante accesibles económicamente. No baratos, pero bastante accesibles. Se discutió mucho en los primeros años, cuando era muy caro por razones de salud pública, qué ventajas o desventajas tenía uno sobre el otro. Y yo les voy a mostrar un metaanálisis que compara todos. Bien. Esto para recordarles a ustedes, esto sería cuando ustedes ven algo así, vamos a suponer que este sería el tratamiento útil. Ustedes dicen acá, ¿bajó el riesgo o subió el riesgo? Bajó, te diría bajó. ¿Y bajó significativamente o no? ¿Por qué dicen que es significativo? Porque nos corta el 1. ¿De acuerdo? Entonces el intervalo de confianza dice, yo estoy seguro que bajó un 10% o puede bajar hasta un 50%, pero estoy seguro que bajó. A esto le llamamos reducción significativa. ¿Y esto qué sería? Sería una reducción no significativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues yo digo, mira, bajó un 20%, pero mi intervalo de confianza va entre bajar un 40% o por ahí aumenta un 20%. Si yo no estoy seguro que baja o sube, eso no es significativo, lo llamamos reducción no significativa. ¿Y esto qué sería? ¿Mm? Un aumento, ¿cierto? ¿Significativo o no significativo? Significativo. Bien, porque no llega. Yo acá digo, aumentó un 10%, aumentó un 30% o aumentó un 50%. Pero estoy seguro que aumentó. Bien. Y esto sería lo que nos queda. Sería un aumento no significativo. Digo esto para repasar por los gráficos que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, este es el metaanálisis sobre la incidencia de ACV en embolias. A la derecha estarían los dicumarínicos, a la izquierda están los anticoagulantes directos. Entonces vemos que la tendencia es a favor de los anticoagulantes directos. El diamante en el metaanálisis indica el promedio conjunto de todos. Esto es el cuadrado de cada ensayo. Vemos que el dabigatran alta dosis tiene más prevención de embolias, el apixaban y el rivaroxaban también. El rivaroxaban no dio significativo, pero se sigue usando igual. Y el apixaban fue muy significativo. Y en el promedio hay una reducción de embolias de aproximadamente un 20%. Ese 20%, perdón, ¿ustedes recuerdan? Perdón. Bueno, ustedes recuerdan, yo había dicho que los dicumarínicos bajaban un 60% y este es un 20% por encima de ese 60%. Es decir, que estamos en un 70 y pico por ciento, 80% de prevención de embolias, una de las drogas más poderosas que tenemos terapéuticamente. En términos absolutos, la diferencia, esto es mortalidad, vemos que la única que dio disminución de mortalidad fue la apixaban, pero en realidad la tendencia es exactamente igual, fue por muy pequeñas diferencias, y todas tienen una reducción de mortalidad de un 10%, y en el metaanálisis una cosa que se calcula es la inconsistencia o heterogeneidad. Heterogeneidad es si uno va para un lado, otro va para el otro. Acá no había inconsistencia. Si todas las drogas bajan la mortalidad, esta es la conclusión, a pesar que no lo demostraron cada una por separado sobre la apixaban, pero la tendencia es exactamente igual. Entonces tenemos una droga que tiene menos incidencia de embolia y menos mortalidad. El sangrado intracerebral, que es una de las complicaciones de los dicumarínicos y también de la aspirina, se redujo notablemente. A pesar de que la frecuencia del sangrado intracerebral es muy baja, así que la reducción es 0,2%, pero hay una reducción muy importante. Los sangrados mayores también disminuyen, pero es muy heterogéneo. Ven acá la inconsistencia es 88%. ¿Y por qué? Porque uno va para un lado, el otro no va para el otro. Parecería que la droga más segura es el apixaban o el dabigatran a baja dosis, y un poco menos seguro el dabigatran y el rivaroxaban, por lo menos en esta
publicación. Y esto es sangrado gastrointestinal. Y ojo que nosotros tenemos la fantasía que estas drogas son más seguras que los dicumarínicos con sangrado gastrointestinal, pero no es así. Vemos que tanto el rivaroxaban como el dabigatran a alta dosis tienen más incidencia de sangrado gastrointestinal. El único que empata es el apixaban. Así que hay sangrado gastrointestinal con estas drogas. No desapareció bajo ningún concepto. Uno de los argumentos que se tomaba en contra de estas drogas es el famoso antídoto. Decían muchos hematólogos que viven de hacer el diagnóstico de anticoagulación no quieren pasarlo al paciente anticoagulante directo porque se quedan sin paciente. ¿No es cierto? Bueno, entonces, bueno, pero ustedes no tienen antídoto, y el paciente dice, bueno, la realidad es que los dicumarínicos tampoco tienen antídoto. Uno le da vitamina K, la vitamina K tarda días en mejorarlo al paciente, hay que transfundirlo, hay que correr. Pero se desarrolló un antídoto que es difícil de pronunciar, que es idarucizumab, le dicen en inglés. Bien. Esta droga es un monoclonal que ustedes lo inyectan y a los 10 minutos el paciente normalizó la anticoagulación. Este es un antídoto de verdad, intravenoso. Para el dabigatran solamente. Sí. Es una droga desarrollada a medida con todo lo que creó Milstein en su momento, todas estas drogas inmunológicas. Y ustedes ven que el paciente está anticoagulado y le dan el inyectable y vuelve a un valor normal del KPTT instantáneamente. Entonces esto, por ejemplo, si el paciente tiene un disecante de aorta ascendente, ustedes lo quieren operar, le tiran esto, lo pueden operar con más tranquilidad, por lo menos. Es muy caro, no lo tiene ninguna institución, entonces en general hay redes de hematólogos que se comunican, si te toca un paciente así hay que llamarlo y indicarlo. Hay otros antídotos para las otras drogas, pero no son tan efectivas. De cualquier manera, la tasa de complicaciones hemorrágicas de esa magnitud es muy rara. Así que muy poco estaba, pero se usó muy poco en la Argentina. Entonces, como conclusión de estos nuevos antitrombóticos, disminuye la incidencia de hemorragia cerebral, la incidencia asociada a sebembolias, disminuye la mortalidad, induce menos sangrado cerebral, aspecta un aumento de sangrado digestivo, salvo el apixaban, y el dabigatran ya tiene antídoto, así que hubo una gran evolución con estas drogas y hoy en día están más económicas. Algunos detalles que para poder manejar esto, seguramente ustedes van a tener oportunidad de manejar estas drogas. Una es evaluar eran 10, yo las resumí solamente a 5 para no hacerlo muy largo. ¿Bien? Una es evaluar el tema de la función renal. La mayor parte de los estudios excluyeron a los pacientes que tenían menos de 25 mililitros de filtrado glomerular. La excreción renal predominantemente es dabigatran tiene 80%, las otras dos drogas menos. El hecho que el dabigatran se elimine mucho por la orina es una desventaja y una ventaja. ¿Por qué? Porque ustedes la pueden corregir por clearance. Entonces vos sabés qué clearance tiene el paciente, le podés bajar la dosis del dabigatran y la podés ajustar. Pero hay que tener mucho cuidado si el clearance es muy bajo, ¿no es cierto? Con el rivaroxaban, esto no es para que se acuerden, nada más que se acuerden que si le van a dar a alguien, fíjense la función renal y vean a ver cómo es la corrección para no hacer lío. Eso no es para acordarse cómo hay que corregir, ¿no? Y el apixaban en general se puede bajar la dosis a la mitad. Con el apixaban, cuando se hizo el estudio original, se observó que había pacientes que tenían más sangrado, entonces quedó la regla esta de las 3 cosas. Si el paciente tiene 2 de 3, hay que bajarle la dosis a la mitad. Más de 80 años, menos de 60 kilos, creatinina más de 1,5. Los laboratorios se pelean a ver cuál, digamos, es mejor que el otro. Entonces acá hay una pelea entre los del dabigatran y los del apixaban. ¿Por qué? Porque el dabigatran a baja dosis, 75 miligramos, demostró beneficio. En vez, el apixaban a esta dosis nunca demostró beneficio. Lo que demostró que si uno lo baja tiene menos perjuicio. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bien. Había un pequeño grupo de pacientes que sangraban mucho. Cuando habían quienes sangraban mucho eran estos. Pero no se hizo un estudio de más de 80 años, a ver si había beneficio. En ese grupo no se analizó. De tal manera que por ahí es más confiable si el paciente tiene todo este lío, tratar de manejarlo con dabigatran, probablemente sea más confiable que dejarlo con... Este es el laboratorio de la Pixaban que se está quejando, pero bueno, es una interferencia, digamos. Bien.
El segundo tema para acordarse, una de las tentaciones, porque en su momento cuando salieron estas drogas era vamos a liquidar a los dicumarínicos, desaparecen los dicumarínicos, este veneno de rata maldito que venimos usando, ahora saquemos de encima. Bien. Entonces se aplicó a las válvulas protésicas. El resultado, yo tuve la suerte de estar en este congreso en el momento que se presentaba, había una gran expectativa, el resultado fue catastrófico. ¿Qué se observó? Hubo más ACV y más sangrado. Porque si hubiera habido más ACV y menos sangrado, dije, bueno, nos equivocamos la dosis, vamos a aumentar la dosis. Pero resulta que hubo más ACV y más sangrado, no podemos aumentarla, no podemos hacer nada. ¿Bien? De tal manera que hoy en día ningún paciente con válvula protésica se le da anticoagulantes directos. Eso es dicumarínicos. Así que mientras haya válvula mecánica, los hematólogos van a tener trabajo tranquilos, no se le va a acabar el trabajo de la anticoagulación. Entonces, para acordarse, hay gente que se le ocurre y dice, bueno, tome esto, bueno, no se puede hacer eso, porque tiene una alta tasa de embolización y una alta tasa. ¿Por qué? Bueno, hay mil discusiones, temas mecánicos, lo que fuera, pero no se puede usar. El otro tema es que muchos pacientes que reciben estos anticoagulantes no tienen hematólogo. Muchos clínicos, muchos cardiólogos manejamos esto en forma independiente. Entonces el paciente te llama y dice, doctor, me van a sacar una muela, me tiene que hacer una colonoscopía, ¿qué hacemos? La vida media de estos fármacos es 12, 18 horas aproximadamente. Entonces este es el plan. Más o menos, en resumen, se suspende 2 días antes. Si ustedes tienen, por ejemplo, el martes le van a hacer una colonoscopía, le dice la última dosis es el domingo a la noche o el lunes a la mañana, generalmente el domingo. Entonces ya el lunes no lo tomo, el martes no lo tomo, se hace procedimiento. Pasa un día y medio, 2 días. ¿No? El rivaroxaban es el único que se usa una vez por día, entonces te lo suspende como si fuera 2 días antes. El tema de la aspirina. La aspirina es una droga que produce mucho sangrado y asociarla con anticoagulantes produce mucho sangrado. Asociarla con anticoagulantes directos produce mucho sangrado. Entonces, ustedes tienen que anticoagular al paciente. Muchas veces se prefiere mantenerlo con antagonista de vitamina K y clopidogrel y no pasarlo a anticoagulantes directos y clopidogrel. Bien, entonces, ¿en quiénes estarían indicados estas drogas? Los pacientes nuevos que no quieren tener controles, el tema es si lo pueden pagar, ¿no es cierto? No en todos los hospitales públicos hay estas drogas. Si usted tiene la posibilidad que el paciente lo compre, se lo den, realmente es mucho más cómodo. El paciente llega al consultorio, común práctica de consultorio, viene un paciente que nunca tuvo nada, y uno se da cuenta que el tipo está fibrilado. Le pregunto, y sí, hace varios días que vengo, que no duermo, tengo palpitaciones, lo fuera. Yo le doy la pastilla, saco del cajón, le doy la pastilla, y yo sé que el paciente a la hora está anticoagulado. ¿No? Como anécdota, yo recuerdo a una paciente, la esposa de un paciente mío de muchos años, que vino un día al consultorio en estas características y la paciente estaba con una fibrilación auricular. Entonces yo converso con una mujer de 70 y pico de años, converso con ella, le digo, mire señora, se tiene que... Oye, pero pasa doctor, yo tengo anemia, tendría que hacer un estudio, todo eso. Bueno, está bien, entonces, bueno, no, pero me tengo que ir a... Ella vivía en la provincia de Buenos Aires, me tengo que ir, bueno, pero mire, yo la quería mandar ese mismo día a un hematólogo. En el fin de semana la mujer hizo una hemiplegia con afasia y quedó así toda su vida, quedó destruida. Entonces, cuando te pasan ese tipo de cosas, vos decís, tener la pastilla en el bolsillo y dársela que esté anticoagulado ese día es por lo menos hiciste todo lo que pudiste, ¿no es cierto? Pero realmente las veces que a uno le ha tocado, y me ha tocado varias veces, es realmente dramático porque se perdió la persona, ya no es la persona, es realmente muy terrible. Y los accidentes cerebrovasculares por embolias de fibrilación auricular suelen ser más grandes y más mortales que los accidentes isquémicos habituales, porque son coágulos grandes. ¿Sí? Bien. El paciente que no se puede mantener en rango, si ustedes ven que la tabla está muy mal de dicumarínico, tienen que hablar con el hematólogo y decir, che, no querés pasarlo al anticoagulante directo, porque no. Bien. En pacientes con función renal limítrofe hay que controlarlos y lo importante para ustedes es entrenarse en el manejo de estas drogas, elegir alguna de estas drogas y familiarizarse a ver cómo manejarla, leer un poquitito. Y son drogas, por lo menos en la práctica mía, muy fáciles de manejar y muy, muy confortable, porque la cantidad de accidentes son muy escasos. Bueno, y paramos acá.